Muy buenos días a todas y a todas. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación titulado La retroalimentación entre pares como una estrategia para la reflexión y mejora de la práctica docente de las estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en preescolar. Vamos a iniciar con el capítulo 1, que son los fundamentos de la investigación, la base, la que da este soporte. Y en el planteamiento de problema, bueno, se ha detectado a lo largo de las jornadas de intervención de las estudiantes, pues que hay muy poca retroalimentación por parte de sus docentes titulares o en algunos casos no la hay. Entonces, esta es nuestro planteamiento, la escasa calidad de la retroalimentación y pues a las preguntas de investigación, la pregunta general es cómo influye la retroalimentación entre pares en la reflexión y mejora de la práctica de las estudiantes. Como preguntas secundarias tenemos qué características de la retroalimentación entre pares promueven esta reflexión crítica sobre la práctica. La tercera, ¿de qué manera la retroalimentación entre pares contribuye al desarrollo de competencias pedagógicas y también reflexivas? Cuarta, ¿qué percepción tienen las estudiantes sobre la efectividad de esta estrategia para mejorar su desempeño? Entonces, la pregunta general es cómo influye la retroalimentación entre pares en la reflexión y manejo de esta práctica docente entre las estudiantes. Eh, Tenemos como objetivo general analizar cómo la retroalimentación entre pares contribuye a esta reflexión y mejora de la práctica docente del estudiante. Para ello se diseñaron objetivos específicos como identificar las estrategias de retroalimentación utilizadas, evaluar el efecto en el desarrollo de las competencias pedagógicas y reflexivas y explorar esta percepción sobre la utilidad de esta estrategia. Proponer también recomendaciones para que en su caso pues se utilice ya como una herramienta formativa. Esta tiene su justificación, se sustenta en esta necesidad de que las estudiantes puedan realmente realizar un análisis crítico profundo sobre su propia práctica y asegurar con ello una formación de calidad en las estudiantes de formación inicial. Esta investigación se fundamenta también plenamente con lo que es el Plan de Estudios 2022, que exige que los estudiantes sean capaces de analizar y sobre todo analizar críticamente, de reflexionar sobre su propia práctica docente. ¿No? No buscamos esta parte de la retroalimentación como una parte administrativa o como una parte evaluativa, sino desde la evaluación formativa. El marco teórico. A lo largo de esta investigación, pues se sustentó el trabajo con varios autores, pero los que más han dado fundamento a este trabajo de investigación es sin duda Donald Schoen, que nos habla sobre la reflexión, sobre la práctica, sobre la reflexión en la acción y este proceso reflexivo que las estudiantes tienen que realizar o tienen que desarrollar para poder mejorar esta práctica docente. Leo Vygotsky, con su enfoque sociocultural y su zona de desarrollo próximo, cómo es que entre los pares, las estudiantes, pueden ir también construyendo conocimiento, pero necesitan de este acompañamiento. Alban Bandura nos habla sobre este aprendizaje social también y el modelado, cómo también las estudiantes van aprendiendo de lo que ellas han ido observando también de sus compañeras. Un autor es Rebeca Anigobochis, nos habla sobre esta parte de la retroalimentación como una parte de la evaluación formativa y también nos dice como una oportunidad para que las estudiantes pues vayan construyendo nuevos aprendizajes y sobre todo entre ellas, entre pares, ¿no? Como una estrategia formativa.
También tenemos a Ángels Domingo Rogers, que nos habla sobre el método R5 y pues nos va dando una serie de etapas desde esta parte de la socialización, la reflexión y bueno, cómo es que toda esta análisis, esta reflexión también es necesaria irla sistematizando y con ello poder ver mejoras en nuestra práctica docente, mejoras en esta parte de frente al aula, ¿no? Creo que para mí estos son los autores que fundamentan esta investigación. Continuamos con el capítulo 3, la parte de la metodología. Es un paradigma mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. El enfoque es a través de la investigación, acción. Se realizó también una propuesta que más adelante iremos mencionando. Y bueno, dentro de la investigación-acción tenemos la parte primero de realizar un diagnóstico, después una planeación, implementarlo, observarlo y reflexionarlo y sobre todo transformar esa práctica docente. Finalmente, tenemos el tipo de investigación fue aplicada, explicativa, interpretativa, orientada a esta parte, a la resolución de un problema real en un contexto también real, un contexto donde nosotros pudimos observar y que a través de toda esta propuesta de intervención también se puedan ver estos cambios a través de esta experiencia, a través de este ejercicio. Se realizaron diferentes tipos de instrumentos. En el caso de lo cuantitativo, se aplicó un cuestionario pre y post-test. En la parte cualitativa se realizó una guía de observación, el diario reflexivo y finalmente entrevistas semiestructuradas, sobre todo para profundizar en los significados que tienen las alumnas o que le atribuyen a esta experiencia. Seguimos con esta parte de la metodología. Nuestra población total es de 221 alumnas, 18 docentes. Fue un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra fueron 26 estudiantes del grupo del sexto semestre, grupo A. Y como les mencionaba, esos fueron los instrumentos que se estuvieron realizando. Cuestionario, guía de observación, diario reflexivo y finalmente las entrevistas. Como mencionaba, es un diseño también de investigación-acción. Se realizó una propuesta para que esta estrategia de la retroalimentación entre pares se pudiera implementar y con ello mejorar la reflexión y la práctica docente. Primero iniciamos con una actividad, el encuadre metodológico, darles a conocer conceptos de retroalimentación, lo que es retroalimentación formativa, se realizaron algunos ejercicios entre las alumnas. Posteriormente, se realizó otro ejercicio de la retroalimentación de las planeaciones. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta propuesta se trabajó antes, durante y después de las jornadas de práctica docente. El punto número 1, encuadre, y 2, retroalimentación de las planeaciones, se realizaron antes de la jornada. Las chicas retroalimentaron las planeaciones de sus compañeras, brindando información pues muy oportuna y valiosa. Y esta información, pues bueno, sirvió para realizar diversos cambios que ellas pudieron realizar y aplicar posteriormente en sus jornadas de práctica. El diseño de intervenciones de mejora, estos ajustes que ya mencionaba, y durante ya la intervención, las estudiantes realizaron observaciones y retroalimentación a sus compañeras. Ahí hubo un intercambio entre pares, ellas se observaron, previamente se realizaron los equipos, se observaron, hicieron algunas anotaciones, finalmente dieron esa retroalimentación cara a cara, dieron información.
Y finalmente, después de la jornada, pues se realizó la reflexión pedagógica sobre esta experiencia de la retroalimentación entre pares y toda esta información se sistematizó en lo que es el diario reflexivo. Eh, Resultó, la verdad, la actividad muy buena. Las estudiantes socializaron todas estas, pues, experiencias y también aprendizajes que fueron construyendo desde el número 1 hasta el número 5. Pasamos a lo que son los análisis de resultados. Y bueno, ya les hablaba que en el cuantitativo se aplicó el cuestionario pretest y el posttest. Uno de los hallazgos principales y que considero yo el más representativo fue un incremento destacado en la parte del análisis crítico de la práctica, pasando de un 3,2 a un 3,4, lo que pues nos sugiere que la estrategia sí impactó directamente en el desarrollo de estas habilidades. También en la parte de retroalimentación entre pares tenemos un 3 a un 3,2, aunque el margen no es muy grande, pero sí se ven avances sobre esta estrategia. En el caso de la autoconciencia pedagógica, de un 3,19 a un 3,3. Y bueno, en el caso de colaboración y diálogo pedagógico, creo que también es uno de los que pues más avanzó, de 3 a 3,2. Siguiendo con el análisis de resultados, pues bueno, a partir de los resultados ya cualitativos, encontramos muchas situaciones o evidencias muy significativas, sobre todo el aprendizaje que ellas obtuvieron a través de esa observación. Cuando mi par me observó, yo aprendí, pero ella también aprendió. ¿Cómo? Porque iban identificando sus estrategias, cómo organizaban sus tiempos, cómo controlaban el grupo, cómo era la relación entre la docente y los alumnos. Entonces, fue un aprendizaje a partir de la observación que yo realicé a mi par. Ahí ellas se dieron cuenta de algunas situaciones que a lo mejor inconscientemente también hacían o que no se habían dado cuenta. Entonces, creo que considero que esto fue lo más significativo, el aprender a través de la observación. Cambios en intervención docente, transición de una reflexión ya descriptiva a la acción. ¿No? Ahora ya las estudiantes avanzaron en esta parte de un análisis crítico, de una reflexión, pero una reflexión más profunda, una reflexión que no se queda en un nivel inicial, sino que trasciende ya a una reflexión más crítica. Y esto, pues bueno, les ayuda a identificar sus fortalezas, pero también áreas de oportunidad que ellas pueden trabajar y con eso pues mejorar su práctica docentes. La prueba de la hipótesis. H1 aceptada, la retroalimentación entre pares sí contribuye de manera significativa a esta reflexión y mejora de la práctica docente. Capítulo 5, las conclusiones. Se fortaleció el proceso de reflexión, la transición de descripciones superficiales, ya lo decía, a un análisis más estructurado, ya hubo reflexión más crítica, más profunda, más un análisis más fundamentado, más mayormente argumentado. También hubo mayor conciencia de este desempeño que ellas tienen. Al poder también observar a sus compañeras, pues ellas hacían esta autoevaluación o esta conciencia sobre lo que ellas trabajan. Esta capacidad de identificar estas fortalezas y áreas de mejora, realizando ajustes inmediatos, porque comentaban, de lo que acabo de ver de esta autoevaluación, he realizado ajustes, ahora lo estoy haciendo de otra forma diferente. Valoración del entorno colaborativo.
Es muy importante y viene como una de las competencias en el perfil de egreso de la licenciatura, el aprendizaje colaborativo, el trabajo colaborativo, pero este diálogo horizontal que se dio entre las estudiantes, pues reduce el aislamiento docente, se construyen aprendizajes compartidos y se fueron consolidando diversas competencias. Entonces, este diálogo horizontal entre pares les permitió a ellas ir construyendo también conocimiento, pero de forma colaborativa. Capítulo 5, recomendaciones, recomendaciones prácticas, implementación sistemática, que estos espacios de retroalimentación no solamente se realicen en sexto semestre, que es cuando propiamente ya tienen las intervenciones, sino que se pueden ir trabajando desde los primeros años. Por ejemplo, desde cuarto semestre que ellas ya tienen intervención, se pueda ir aplicando esta estrategia. Acompañamiento cruzado, incluir a estudiantes también de semestres superiores que tienen mayor experiencia para poder enriquecer este proceso también de tutoría y también pues se enriquece esta retroalimentación formativa. En el caso de las recomendaciones académicas, se desarrolla el pensamiento crítico, integrar el entrenamiento en argumentación pedagógica desde el inicio del trayecto, que esto también se vaya trabajando no solamente en el curso del trayecto de la práctica, sino que se trabaje en todos los cursos, que se pueda ir desarrollando esta habilidad del pensamiento crítico, de la reflexión crítica, que lo vayamos trabajando, que se vaya agregando también en nuestros cursos. Investigación longitudinal. Desarrollar estudios continuos también para medir la evolución de esta competencia reflexiva. Se podría seguir trabajando en lo que es séptimo y octavo semestre e ir midiendo cómo va evolucionando esta competencia. Finalmente llegamos a las referencias. eh, Son las más significativas, las que han sustentado todo este trabajo de investigación. Agradezco mucho a mi asesor por todo el apoyo brindado y bueno, no me queda otra más que decir muchas gracias.